Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda muñequita narciso. Y si te está gustando nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún tutorial. Y si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal donde encontrarás muchísimos tutoriales más. Y bien, sin más que decir, continuemos. Vamos a hacer el cabello en color verde. Voy a dejar una hebra más o menos de 5 centímetros y ahora voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No voy a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Ahora voy a hacer la segunda vuelta y haré 6 aumentos, un aumento en cada punto bajo. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Me toca hacer la vuelta número 3 y haré un punto bajo, un aumento. Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Cuando hayas terminado, aquí donde está tu marcador, vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer puntos bajos. Así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a hacer 40 cadenas. Y mientras tú haces las 40 cadenas, quiero aprovechar este momento para agradecer a todos nuestros suscriptores que siempre están pendientes cada vez que subimos un video nuevo y nos dejan también sus comentarios. No olviden que la mejor manera de que ustedes puedan apoyarnos es mirando todo el video y también compartiendo. Así nos alientas a nosotros a que sigamos subiendo más videos con contenido original. Bien, vamos a continuar con nuestro tutorial. Cuando hayas terminado de hacer las 40 cadenas, te vas a saltar la primera cadenita y vas a empezar a hacer puntos bajos, así hasta el final. Bien, ya terminé, mira. Ahora en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y así como hiciste esta tira de 40 cadenas, en total vas a hacer 3 tiras de 40 cadenas. Ya terminé las 3 tiras de 40 cadenas. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Luego voy a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 y 13 cadenas. Te saltas la primera cadena, en la siguiente cadena vas a empezar a hacer puntos bajos, así hasta llegar al final. Y cuando hayas terminado, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. Y así como hiciste esta tira de 13 cadenas, en total vas a hacer 10 tiras de 13 cadenas. Bien, ya terminé mis 10 tiras de 13 cadenas. Ahora en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. En este lado vas a volver a repetir lo que hiciste en este lado. Estas 3 tiras de 40 cadenas, aquí. 3 tiras de 40 cadenas. Ya terminé las 3 tiras de 40 cadenas. Ahora haces el punto deslizado y vas a hacer 9 cadenas. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a hacer puntos bajos. Y así hasta llegar al final de esta tira. Y cuando hayas terminado vas a hacer un punto deslizado. Ahora vas a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te saltas la primera cadena, en la siguiente cadenita vas a empezar a hacer puntos bajos. Vas a llegar al final. Y cuando hayas terminado, en el siguiente punto haces un punto deslizado. Y como esta tira de 7 cadenas, en total vas a hacer 6 tiras de 7 cadenas. Ya terminé y vas a hacer un punto deslizado. Y vas a cortar la hebra. ¿Listo? Entonces, estas 6 tiras de 7 cadenas es la parte delantera del cabello. Y estas tiras de 40 cadenas son los laterales del cabello. Esta es la parte de atrás. Y la flor va a ir dentro del anillo mágico. Si ustedes recuerdan, el anillo mágico está abierto. Aquí es donde lo vas a colocar. Una vez que ya esté colocado, así es como te va a quedar. Ahora vas a cerrar el anillo mágico y vas a dar unas 2 vueltas, ajustando. Y cuando des 2 vueltas con esta hebra, vas a colocar un poquito de silicona y cortas el sobrante del hilo. Bien, una vez que ya esté pegado, vas a abrir estos alambres de esta manera. Tienen que estar bien pegaditos hacia el cabello. Si están muy largos, como es en mi caso, vas a cortar. Aquí ya he cortado las puntas porque estaba un poco largo. Ahora, con la ayuda de un alfiler, te vas a ubicar bien pegado hacia el anillo mágico y vas a introducir el alfiler aquí en el anillo mágico de la cabeza. De esta manera. Miren. Listo. Ahora, estas hebras de 40 cadenas, esta sería la primera. La segunda, esta, vas a colocar justo detrás de la oreja, bien pegadito. Ahora, la primera tira de 40 cadenas, esta, la vas a colocar justo encima de la oreja. Aquí. Y también te vas a ayudar de un alfiler. Ahora vamos a ir
al otro lado y vas a hacer lo mismo. Esta es la primera tira, esta segunda tira, esta va a ir justo detrás de la oreja. Igual te ayudas de un alfiler. Esta primera tira va a ir justo encima de la oreja. Así. Ahora, la tercera tira de 40 cadenas, esta, igual la vas a colocar bien pegadito a la tira anterior. En el otro lado también, aquí. Una vez que hayas colocado estas tiras de 40 cadenas, ahora vas a ubicar las tiras de la parte de atrás, siempre ayudándote de tus alfileres. Estas tiras de 13 cadenas, todas tienen que estar bien juntas. Ahora te voy a enseñar cómo me ha quedado a mí. Las tiras de la parte de atrás ya están ubicados. Ahora, antes de continuar, aquí en la parte de abajo, vas a colocar silicona y vas a pegar. Luego vas a tomar la tira de 9 cadenas, que sería esta, y la vas a colocar justo pegadito a la tira anterior, aquí. Del otro lado también tenemos una tira de 9 cadenas, esta. Siempre ayudándote de tus alfileres. Luego vamos a colocar la parte delantera del cerquillo. Tú sigues colocando la parte delantera de esta manera. Una vez que ya tengas todo colocado, vas a empezar a pegar por la parte delantera, esta parte. Continúas con los laterales, ahora por la parte de atrás y terminas en este lateral. Y así es como te va a quedar la muñequita. La vas a colocar un momentito aquí en la maceta, porque estas 3 tiras de 40 cadenas las vas a trenzar de esta manera, con mucha paciencia. Es una trenza. Cuando ya tengas las trenzas hechas, con un pedazo de hilo vas a introducir con tu aguja lanera por la parte de atrás y vas a salir por la parte de la oreja. ¿Sí? Y vas a tomar las 3 puntas de la trenza. Estas 3 puntas, miren. Y aquí vas a dar una puntadita. Vuelves a ingresar por la parte de la oreja y vas a ir hacia el otro lado. Así es como te va a quedar la primera trenza. Y así vas a hacer el otro lado, de la misma manera. Tomas estas 3 puntas y vas a sacar por la parte de atrás, amarras y escondes la hebra. Y así es como te van a quedar ambas trenzas. Ahora sí vamos a arreglar la flor porque ya hemos terminado. La acomodas bien y miren nada más esta preciosura. Ahora, si tú deseas, le puedes colocar unos aretitos y un poquito de rubor, pero eso es totalmente opcional. Y bien, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto.
No olviden de dejarme sus comentarios qué les ha parecido este tutorial. Y ya estamos pensando en nuevas ideas, no solamente para alegrarles el día, sino también el corazón. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.